comenzamos en esta hora. Ustedes que ya están conectados, esperando que en el transcurso de la clase pues puedan conectarse más hermanos en el transcurso de esta transmisión. Puedan conectarse más hermanos. Amén. Vamos a comenzar en esta hora y lo vamos a hacer con una oración para que sea el Señor dirigiéndonos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Esperanza. Estamos justo comenzando. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en esta hora y comenzamos en esta oración. Acompáñeme en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde te doy las gracias por esta hermosa oportunidad que me das. Junto a mis hermanos que ya se han conectado, Señor, te ruego en esta hora que seas tú dirigiéndonos, danos palabras, Señor, danos entendimiento y sabiduría, te lo ruego, Señor Jesús, te lo ruego en esta hora. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Danos cada día más conocimiento y sabiduría. Dirige, te ruego, en esta hora cada palabra que sea hablada. Dirígela tú, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana que ya se ha conectado y aquellos que van a conectarse, Señor. Derrama de tu bendición a través de este estudio bíblico. Te damos las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por esta hermosa oportunidad de conversar sobre tu palabra, tus santas escrituras. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, para comenzar, vamos a las escrituras, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Y vamos al libro de Éxodo. Aleluya. Vamos al libro de Éxodo y nos vamos a ubicar en el capítulo 2 de Éxodo. Amén. Recordándoles que estamos continuando con el estudio del origen del pueblo hebreo y estábamos ubicados específicamente en el tiempo de Moisés. La semana pasada hablamos un poco acerca de Moisés, ¿ven? Como la introducción, el entorno en el que él nace, todo lo que estaba sucediendo en Egipto, muchas características del entorno, y quedábamos en el día en el que Moisés tiene un encuentro. Amén. Vamos a leer ese pasaje específicamente. Capítulo 2 de Éxodo, versículo 11. Amén. Versículo 11. Dice: en el nombre del Señor Jesús, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, amén, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, dice, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió, dice, en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Ven? Vamos a dejarlo hasta allí. Este pasaje, este primer pasaje que estamos leyendo, nos habla acerca de este momento particular en la vida de Moisés. Aprovecho para saludar a mi hermana Lucero, mi hermano Ezequiel. Estamos comenzando recién hace poco y como introducción pues vamos a ubicarnos en este momento de este pasaje que acabamos de leer. Moisés, hermanos, se encuentra en un momento en el que su vida iba a cambiar para siempre. Vamos a hablar un poco acerca de quizás qué razones pudo haber tenido Moisés para hacer este acto. ¿Qué fue lo que despertó en Moisés el reaccionar de esta manera ante esta situación? Y pudiéramos hablar
de varias cosas, entre ellas el hecho de que Moisés, muy probablemente, hermanos, estaba consciente o era consciente de sus raíces hebreas. Si bien es cierto, Moisés se había formado como príncipe en la corte egipcia, si bien es cierto, Moisés había sido criado, mejor dicho, en la corte egipcia como príncipe, quizás en la línea de sucesión al trono, muy probablemente, no de primero obviamente, pero sí siguiendo la línea de sucesión, Moisés ocuparía un lugar. Él se había formado como un egipcio. Sin embargo, hay varias razones que nos hacen a nosotros creer, porque la Biblia no lo dice expresamente, pero nos da a entender de que Moisés no desconocía sus raíces hebreas. En primer lugar, recordemos que los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed. Ambos eran descendientes de la tribu de Leví. Ambos eran descendientes de Jacob, de Israel. Por lo tanto, si recordamos que a pesar de que la madre Jocabed tuvo que colocar a Moisés en una pequeña canasta en el Nilo a ver que su vida fuese resguardada, si bien es cierto, cuando la hija de Faraón ve a este bebé, lo mira tan hermoso, quiere adoptarlo, ella contrata a una persona para criar a este bebé, para amamantarle, porque eran sus primeros 4 años, tal vez, quizás un poco más, pero era este primer tiempo en el que la hija de Faraón contrataba a alguien para que cuidase de este niño. Y por gracia y misericordia de Dios, ustedes saben, lo hablamos la semana pasada, la persona que la hija de Faraón contrata para criar a este bebé era nada más y nada menos que Jocabed. Era Jocabed, la madre biológica de Moisés. Moisés fue amamantado por su madre biológica, es decir, hay un lazo que se crea, hay algo allí, un lazo entre madre e hijo que nadie puede romper. Y este lazo se fortaleció a través de esta formación, de estos primeros meses, de estos primeros años. Indudablemente Amram tuvo que haberle hablado a Moisés. Jocabed tuvo que haberle hablado a Moisés acerca del pueblo hebreo. La escritura nos dice de que fue la madre biológica la que se encargó de que Moisés creciese fuerte esta primera etapa de su vida. Y esta cercanía es muy probable que sirviese para que Moisés conociese acerca de sus raíces hebreas. También pudiéramos hablar acerca de que el mismo Amram pudo probablemente transmitirle acerca de las historias y tradiciones hebreas durante estos primeros años. Su madre Jocabed también pudo haberlo hecho. Luego vemos una empatía, vemos cómo surge una empatía de Moisés hacia el hebreo que estaba siendo maltratado, hacia este hebreo que estaba siendo golpeado por este egipcio. Hay una empatía que se despierta en Moisés. Muy probablemente muestra de que Moisés se identificaba con el pueblo hebreo y no con el pueblo egipcio. Fue una acción impulsiva, aunque la Biblia dice que él miró hacia los lados. Prácticamente esa fue su primera reacción, defender a esta persona que estaba siendo maltratada. Moisés no era un niño ni era un joven. Moisés, en este momento de su vida, Moisés tenía ya 40 años. Por lo tanto, no creo que haya sido la primera vez que un egipcio maltrataba a un hebreo, sabiendo todo lo que había estado sucediendo durante los últimos 300 y tanto de años en el pueblo hebreo, el cual había sido esclavizado por los egipcios. Era prácticamente común ver a un egipcio maltratando a los hebreos. Sin embargo, en este momento específico sucede algo diferente.
Algunos incluso pudieran llegar a hablar, hermanos, de la providencia divina, de aquel que provee todas las cosas, de aquel que mira antes de tiempo todas las cosas. Y es que Dios había escogido a Moisés desde antes de su nacimiento. Por eso todos los factores, todas las circunstancias, los hechos que giran en torno a Moisés, era propicio para que Moisés llegara hasta el punto en el que actuara de la forma que actuó a sus 40 años. Incluso lo que iba a suceder después, todo esto ya estaba previsto por el Creador de todas las cosas. Dios así lo había visto y Dios así había preparado todo, porque Dios en su infinita sabiduría, en su infinita sapiencia, ya Él sabe todas las cosas. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Así que pudiéramos hablar acerca de que todo lo que sucediera en la vida de Moisés iba a apuntar a que Moisés se convirtiese en lo que luego se iba a convertir. Luego vemos, más allá de esta empatía de Moisés hacia estos hebreos o hacia este hebreo en particular que estaba siendo maltratado, vemos que en el pasaje que leímos se utiliza la palabra hermanos. Cuando dice, hablando de Moisés acerca de los hebreos, dice sus hermanos. Y el término hermano específicamente en la cultura hebrea no solamente hacía referencia o hace referencia a un lazo consanguíneo. El término hermano va un poco más allá porque habla acerca de los miembros de una misma tribu, a los miembros de un mismo clan o incluso, hermanos, también a los miembros, aleluya, de una misma nación. Por lo tanto, el que se mencionasen a estos hebreos que estaban siendo maltratados, o a este hebreo que estaba siendo maltratado, se mencionase como hermano de Moisés, como sus hermanos, hay allí como que una enmarcación de que Moisés no desconocía que él pertenecía al pueblo hebreo. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermano Elías Yáñez. Hermano, bienvenido, bendiciones. Estamos comenzando recién, partimos desde Éxodo capítulo 2, versículo 13 en adelante, y estamos analizando un poco Moisés en el momento en el que él reacciona cuando están maltratando a un hebreo. Todos estos elementos que les acabo de mencionar nos hacen quizás pensar o llegar a la conclusión de que Moisés tenía una conciencia clara de sus orígenes hebreos, de que Moisés se identificaba, hermanos, profundamente con su pueblo y con su sufrimiento. Sentía un fuerte sentido de pertenencia hacia la comunidad hebrea. Amén. Eso es lo que nosotros pudiésemos entender analizando todos estos aspectos. Llegamos al momento en el que él actúa. Vimos la escritura inicial. Luego al día siguiente sucede algo similar, solo que en esta oportunidad eran dos hebreos los que peleaban y Moisés interfiere. Y llega el momento en el que Moisés se da cuenta de que sus actos del día anterior, sus acciones del día anterior, no eran un secreto, de que alguien más lo sabía. Y que si alguien más lo sabía, dentro de poco, Faraón se iba a enterar. Y si Faraón se enteraba, Moisés sabía de que Faraón iba a tomar medidas al respecto. Esto es otra cosa que nos hace estar quizás más seguro de que Moisés no desconocía sus raíces hebreas. ¿Por qué? Porque si fuese, por ejemplo, Ramsés, el hijo del faraón, el que hubiese hecho esta acción, no iba a tener el mismo temor hacia Faraón por sus actos, porque sabía que su padre no lo iba a ejecutar, siendo que él era el heredero, el príncipe, el primogénito de Faraón, hijo de Faraón. No lo iban a ejecutar por matar a un soldado egipcio. Pero como Moisés, siendo que él no era egipcio sino hebreo, él dijo: lo más probable es que Faraón quiera asesinarme si se entera de esto. Moisés tuvo miedo y
Ciertamente, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta en las Escrituras que eso efectivamente es lo que pasó. Dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hermanos, tenemos que entender de que cuando nosotros leemos las Escrituras, como por ejemplo este relato que estamos leyendo, entre un versículo y otro versículo, hermano, puede haber un salto de días, de semanas, de meses o de años. Entre un versículo y otro, a diferencia del versículo 12 y el versículo 13. En el versículo 12 se nos dice que Moisés mata a un egipcio. Y en el versículo 13 comienza diciendo, al día siguiente. Esto nos ubica específicamente, hermanos, específicamente entre un día y el día que le sigue. Hoy Moisés mató a un egipcio y mañana iba a tener este encuentro con sus hermanos hebreos que peleaban entre sí. No así sucede cuando dice el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho. Pudieron haber pasado días, hermanos, pudieron haber pasado días. En el versículo 14 se nos dice de que Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Pudo haber pasado una semana antes de llegar al versículo 15 cuando Faraón se entera de lo sucedido. Y es en ese momento en el que Faraón procura matar a Moisés, un Moisés que ya estaba temeroso, un Moisés que ya estaba atento acerca de este hecho, de que probablemente estaba pensando en qué iba a hacer cuando se enterara Faraón. Un Moisés que llegado el momento no le quedó otra cosa más que huir de Egipto. Y llegamos al momento en el que Moisés huye y pudiésemos hablar de las razones por las cuales Moisés huye de Egipto. Y yo sé que lo primero que ustedes van a pensar muy probablemente, y en este momento lo estén pensando, es, hermano, si lo iban a matar, pues cómo no iba a huir. Amén. Ciertamente, una de las principales razones por las cuales Moisés huye, indudablemente era para resguardar su vida. Moisés quizás ya había pensado acerca de hacia dónde huir. Moisés quizás había pensado de cómo hacerlo, porque probablemente tuvo un par de días para pensar acerca de esto. Pero sin embargo, pudiéramos hablar de otras razones por las cuales Moisés huye. Otras de las razones, aparte del miedo que tuvo acerca de las consecuencias, porque la Biblia lo dice, tuvo miedo. Aparte del miedo que tuvo, una de las razones también por las cuales Moisés se pudo haber ido o pudo haber huido, era para proteger al pueblo hebreo. Ya que si la razón por la cual Moisés había asesinado al egipcio era para defender a los hebreos, probablemente Faraón también se hubiese desquitado con el pueblo de Israel completo. Tomar a Moisés como un ejemplo, como una medida quizás de castigo, de ejemplo para que los demás no hagan lo mismo que hizo él, castigarle, pero al mismo tiempo tal vez también castigaría al pueblo de Israel. Y probablemente una de las razones por las cuales Moisés también huye es para proteger al pueblo. Otra de las razones, hermanos, pudiéramos incluso decir, hermanos, estas son unas conclusiones que nosotros estamos sacando en base a lo que está sucediendo en la vida de Moisés. Moisés pudo haber sentido dentro de su interior, hermanos, un llamado. Y es que era allá en aquel lugar al que Moisés iba a ir, aunque Moisés no lo sabía, pero era en aquel lugar donde Dios lo iba a llamar. Dios lo estaba alejando de Egipto porque su proceso, porque la formación que él iba a recibir en Egipto ya se había terminado. Ahora Moisés tenía que seguir su formación, pero no era en ese lugar. Así como los niños comienzan en el kinder, en el prekinder, avanzan a la escuela, a la primaria, luego van a la secundaria, al liceo y luego a la universidad. Algo así estaba pasando en la vida de Moisés, hermanos. Moisés ya había pasado una etapa en la que él se había formado como un estratega, tal vez, con leyes, con política, con muchas ideologías, cultura,
todo egipcio, hermanos, porque él se formó en la corte egipcia otra vez. Amén. Pero ahora llegaba el momento en el que Moisés tenía que pasar a otro nivel, tenía que comenzar a prepararse de una manera distinta. Y es allí donde Dios, en su providencia, Dios, a través de este acto, este sentir interno de Moisés, este sentido de pertenencia hacia el pueblo hebreo, este sentido de justicia, este actuar para defender a su hermano, aleluya, hace que Moisés también probablemente sienta en su interior: yo no pertenezco aquí, yo tengo que ir al desierto. Algo va a pasar con mi vida en el desierto. Yo tengo un presentimiento de que es en el desierto que yo debo estar. Probablemente esto pudo haber pasado internamente en Moisés. Así como usted a veces tiene un presentimiento, así como usted a veces tiene un sentir en su corazón, la Biblia nos dice, hermanos, bueno, estamos en directo, hermanos, por si acaso también estamos en Facebook. Si alguno no pudo entrar a Meet, también pueden ayudarme a compartir los enlaces de Facebook si alguien quiere ver la transmisión por allá. Gracias por avisarme, espero que no se hayan perdido de mucho de lo que estaba diciendo. Estábamos hablando acerca de eso que sí pudo haber sentido Moisés internamente, así como usted a veces tiene un presentimiento, usted tiene un sentir en su corazón que le hace quizás moverse o hacer alguna cosa. La Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Probablemente, hermanos, Moisés pudo haber sentido quizás en su interior que ya él no pertenecía a Egipto, que él tenía que ir al desierto, porque en el desierto algo iba a suceder en su vida. Hay consecuencias con respecto a la huida de Moisés al desierto, sí. Hubo consecuencias, sí. Amén. Hubo consecuencias con el hecho de que Moisés huyera de Egipto. La huida de Moisés marcaría su vida en un antes y un después. Esto indudablemente marcaría la vida de Moisés para siempre, hermanos. Porque él se va, y la Biblia nos dice que él se va a la tierra de Madián. Y esto causa en Moisés un punto de inflexión en su vida, hermanos, porque es allí donde él conoce a Séfora, es allí donde él conoce a Jetro, es allí donde él tiene 2 hijos incluso, donde Moisés se convierte en pastor y comienza a ser trabajado su carácter. Y finalizando esto, llegaría el punto en el que Dios diría: ya está listo para el llamado. Pero no nos adelantemos tanto. Moisés tenía 40 años cuando huye de Egipto. Esto lo podemos corroborar si vamos al libro de los Hechos, capítulo 23. Amén. Capítulo 7, de Hechos. Vamos a ver a Esteban hablando, y en el versículo 23 Esteban habla acerca de Moisés. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjense cómo lo expresa Esteban. Dice: le vino a su corazón el visitar a sus hermanos. Y aquí Esteban narra este relato que acabamos de leer en Éxodo, acerca de lo que hizo Moisés al ver a su hermano que era maltratado, y luego cuando tuvo que huir. En el versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, esta escritura nos dice, hermanos, de que Moisés tenía 40 años en el momento en el que él defiende a su hermano. En el momento en el que él tiene que huir de Egipto. Él tenía 40 años. Y se va a la tierra de Madián. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de Madián. Vamos a ver, hermanos. Voy a compartirles por acá
la pantalla. Amén. Porque en este momento vamos a ver, el recorrido más probable o hipotético de Moisés hacia la tierra de Madián. Moisés probablemente se encontraba en la ciudad de Ramsés, probablemente, hermanos, es lo que se cree. Y si ustedes se fijan aquí en el mapa, amén, vamos a ver, por ejemplo, desde este punto de partida, que este recorrido que ustedes ven acá de color rojo representa otra cosa que lo vamos a ver más adelante. Ya alguno quizás se imagine qué es este recorrido en color rojo, pero estamos hablando de que Moisés se va de la tierra de Egipto donde él estaba. Él huye hacia Madián. Miren dónde queda Madián. Acá está Madián. Y es aquí en esta tierra de Madián donde Moisés comienza una nueva vida. Pero antes, hablemos un poco acerca de Madián. Recordemos que Madián viene de esta persona que se llamó Madián, el cual no es más que uno de los hijos que Abraham tuvo con su segunda esposa Cetura. Recordemos cuando hablamos de Abraham que su esposa Sara muere y él se casa nuevamente y Cetura le engendra 6 hijos y uno de ellos se llamaba Madián. Esto nos trae la primera persona con este nombre. Por lo tanto, pensamos que Madián es el padre de los madianitas, de todos los que compondrían este pueblo, esta etnia, este grupo de personas conocidos como los madianitas, los cuales eran nómadas, pero sin embargo estaban, pudiéramos decir, establecidos en esta región en la que en este mapa estamos viendo acá donde dice Madián. Fíjense que está bastante cerca de lo que también era Edom, aquí toda esta parte de acá arriba. Y aquí en Madián entonces vemos como región, vemos a Madián como región, a todo este territorio donde habitaban los madianitas. Esta zona era conocida por ser un lugar, hermanos, de pastoreo, un lugar de comercio también. Habían rutas comerciales que pasaban por allí, rutas estratégicas, rutas comerciales, donde ellos aprovechaban estas rutas para también ejercer su comercio. Este lugar de Madián fue el que Moisés encuentra para refugiarse, para vivir. El mismo tiempo que vivió en Egipto lo iba a vivir también acá. Pudiéramos ver también a los madianitas a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Pudiéramos ver cómo los madianitas aparecen en varias ocasiones o en varios relatos, principalmente mencionados como enemigos de Israel. Por ejemplo, en el libro de los Jueces vamos a ver cómo se describen a los madianitas oprimiendo al pueblo de Israel durante 7 años. Por ejemplo, hermanos, incluso pudiéramos hablar acerca de un profeta según la cultura o los islámicos. Hay un profeta también de Madián, el cual se llamó Shuaib. Es considerado un profeta en el Islam, y este profeta es asociado también con los madianitas. ¿Qué pudiéramos decir acerca de los madianitas? Que eran nómadas y que eran comerciantes. La ubicación geográfica que les muestro en este mapa, hermanos, quizás es un estimado o es un aproximado, ya que ubicaciones exactas no hay, solo se le ubica cerca del desierto del Sinaí, y el desierto del Sinaí es este que está aquí abajo,
que ya vamos a hablar también un poco acerca de eso. Entonces, también pudiéramos decir, no sé, hermanos, a nivel cultural o a nivel religioso, ¿qué pudiéramos decir de los madianitas? Ellos eran politeístas, hermanos. Ellos creían o adoraban a varios dioses, dioses paganos. Uno de ellos era Baal. Ellos le rendían culto a Baal también. Baal, bueno, sé que probablemente más adelante hablaremos un poco acerca de Baal, pero este, según ellos, era un dios de la fertilidad y de la lluvia. Entonces es posible que los madianitas también adorasen a Baal. Podemos ver algunas referencias, hermanos, bíblicas. Pudiéramos encontrarlas también por allí, amén. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 15 al 22, se nos habla o se nos presenta el sacerdote de Madián, Jetro. En Éxodo capítulo 18 se habla un poco mejor acerca de la relación entre Jetro y Moisés. En el Números capítulo 25, en Números capítulo 25, se narra un episodio en el que los israelitas, hermanos, se involucran en actos de idolatría con las mujeres madianitas y específicamente con el dios Baal. Bueno, esto quizá más adelante lo hablaremos. Solo son algunas referencias del pueblo de Madián. Pudiéramos analizar por qué, si Madián era hijo de Abraham, por qué terminó siendo una nación idólatra, una nación que creía en dioses paganos. Si Madián era hijo de Abraham, hermanos, probablemente sucedió lo que sucedió con muchas otras personas mencionadas en el Antiguo Testamento, y es que ellos se fueron mezclando con los cananeos, o en este caso, si ustedes se ubican en la región en la que ellos se ubicaron, hermanos, se van a dar cuenta de que todo ese territorio habían diferentes culturas, pueblos, etnias que adoraban a distintos dioses paganos. Y Madián se fue familiarizando con esto, y asimismo se fueron asimilando, se fueron uniendo y terminaron en convertirse, siendo que Madián era hijo de Abraham, que conocía al Dios verdadero, al Todopoderoso. Madián terminó siendo una nación o un pueblo idólatra, un pueblo que creía en muchos dioses paganos, desconocían completamente al verdadero Dios. Sin embargo, pudiéramos rescatar tal vez a Jetro, el suegro de Moisés, que fue una figura clave más adelante en la vida de Moisés. Se habla de una mujer madianita que fue asesinada durante la guerra contra los madianitas. Quizás un punto de controversia tal vez, hermanos, entre la comunidad judía, siendo que se dice que esta orden la dio Moisés de matar a esta mujer madianita. También pudiéramos hablar acerca de Balaam. Más adelante probablemente lo mencionemos, pero Balaam era de procedencia, al parecer, madianita también. Hay otros nombres que quizás pudiéramos ver por allí, como algunos reyes de Madián, como Evi, como Requem, como Sur, Ur o Reba, que fueron de estos reyes de Madián que se levantaron en guerra contra los israelitas. Dicho sea de paso, fueron asesinados porque los israelitas los vencieron también. Y así, hermanos, todo esto relacionado un poco con lo que era la tierra de Madián. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en Madián? Fueron 40 años. ¿Por qué el hermano Jackson dice eso? Si seguimos citando a Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, en el versículo 30, dice claramente: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí Esteban una vez más nos habla de una cifra exacta y dice pasados 40 años. ¿Pasados 40 años dónde? Pasados 40 años en Madián. Entonces tenemos que Moisés
sus primeros 40 años son en Egipto, él huye a Madián y en Madián él vive por 40 años más. En este exilio, en esta nueva vida de Moisés, vamos a ver que allí Moisés conoce a quien sería su esposa, a Séfora. Allí Moisés conoce a quien sería su suegro, Jetro, o Yetro, como dicen algunos. Allí Moisés se convertiría en un pastor, cuidando el rebaño o los rebaños de su suegro. Moisés se convertiría en un pastor. Hermanos, yo no tengo experiencia pastoreando ovejas, o sea, los animales. No tengo experiencia pastoreando ovejas como tal. Sin embargo, he podido ver videos y yo creo, fielmente lo creo así, hermanos, que un pastor de ovejas, hablando terrenalmente, no en el sentido espiritual, un pastor de ovejas es alguien que debe tener paciencia. Es alguien que debe tener cierto temperamento, cierto temple, alguien que debe tener incluso mansedumbre, que debe tener templanza, que debe tener dominio propio. Un pastor de ovejas no puede ser alguien iracundo, no puede ser alguien que actúe a la primera, a alguien que se vaya sin pensarlo, locamente. No, tiene que ser alguien que sepa trabajar, que sepa dirigir, que sepa mirar, que sepa guiar. Un pastor de ovejas tiene, hermanos, las cualidades y características que Dios necesitaba que Moisés desarrollara. Y era ejerciendo la profesión de pastor como Moisés iba a dejar de ser aquel Moisés iracundo, hermano, porque pudiéramos justificar a Moisés por lo que hizo con el egipcio, pero fue un acto lleno de ira, lleno de enojo. Amén. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos habla de dominio propio. Quizás Moisés debió haber actuado de una manera distinta. Entonces eso nos da a entender de que había un carácter que moldear, había un carácter que trabajar. Y Moisés pasaría de ser príncipe en Egipto a ser un pastor de ovejas. En realidad el cambio era bastante, pero él tenía que adaptarse. Y en esos 40 años como extranjero, en ese lugar de Madián, en esos 40 años, Moisés tuvo que aprender mucho. Si bien es cierto, se casó y tuvo 2 hijos en ese lugar, era el carácter de Moisés el que estaba siendo trabajado allí en ese lugar. Moisés se casa con Séfora, que era la hija o una de las hijas de Yetro o de Jetro, y con ella tuvo los 2 hijos. Se habla de Gersón y de Eliezer. Y si no me equivoco, Gersón figura en la tribu de Leví. Es otra de las cosas que nos dice o que nos habla acerca de que Moisés probablemente sí tenía conocimiento del pueblo hebreo. Se habla de una madurez y de una preparación. Amén. Se habla de la preparación y de la madurez de Moisés. Allí, hermanos, en Madián, a los 40 años, a los 40 años en Madián, Moisés iba a recibir el llamado de Dios. ¿Por qué fueron tan importantes estos 40 años para la vida de Moisés? ¿Por qué fueron tan importantes estos 40 años? Amén. Amén. Deme un segundito, hermano, que hay 2 personas que están entrando. Amén. Bienvenidos, hermanos que se están incorporando. Estamos hablando de la vida de Moisés, o sea, de la historia de Moisés. Amén.
Y estamos específicamente en los 40 años que Moisés estuvo en Madián. ¿Por qué, hermanos, son tan importantes estos 40 años en la vida de Moisés? Primeramente, por muchas de las cosas que les acabo de mencionar, está la preparación del liderazgo, hermano. La vida en el desierto fue un periodo de formación para Moisés, donde él tuvo que adquirir las habilidades y la experiencia que él iba a necesitar para liderar a un pueblo tan grande y guiarlos a través de grandes desafíos. Luego vamos a hablar del número de los israelitas que salen con Moisés de Egipto, pero era un número bastante grande, hermanos, y Moisés necesitaba las habilidades y experiencias de un líder para guiar, para dirigir, para liderar a un pueblo tan grande. Es allí donde se desarrolla la fe también de Moisés, porque Moisés no había tenido un encuentro todavía con Dios. Y es allí, en ese lugar, donde él tiene el primer gran encuentro con Dios. Amén. Estos 40 años en la vida de Moisés, en el lugar de Madián, cambiaron su perspectiva, cambiaron su manera de ver las cosas, cambiaron incluso hasta su propósito en este mundo. Quizás en algún momento él, o en varias ocasiones, él se sentaba a meditar acerca de lo que había vivido en Egipto, acerca de lo que estaba viviendo en Madián y de cómo su vida había cambiado, cómo él mismo había cambiado tanto. Pasó de ser un príncipe egipcio a un humilde pastor, pero luego sería un profeta, hermanos. ¿Y qué profeta sería nuevamente o finalmente sería este Moisés luego de que Dios le llamara? Y llegamos a este momento tan crucial. Llegamos a este momento en el que luego de 40 años Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al desierto y llegó hasta el monte de Dios, a Horeb. Amén. Esta es la primera mención de Horeb en la Biblia, donde se describe como el lugar donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Ahora entramos a hablar de Horeb. Hay una distinción, hay dos términos. Allí, hermanos, vamos a escuchar dos nombres: el monte de Horeb y el monte Sinaí. Ahora nosotros tenemos que pensar acerca de esto y hacernos esta pregunta: ¿acaso el monte de Horeb y el monte Sinaí eran dos montes distintos o era un solo monte, hermanos? ¿Eran dos cerros, dos montañas, o era uno solo mencionado con distintos nombres en las escrituras? No sé si alguno recuerda o ha escuchado uno de esos coros antiguos que dice: Moisés resplandecía bajando el Sinaí. Su rostro se veía radiante como el sol. Así seré aquel día cuando yo vea al Señor. Amén. Allí se habla del monte Sinaí, y en el monte Sinaí Moisés recibe los 10 mandamientos. Pero hay algo que se habla acerca de esto. De hecho, si ustedes se fijan en el mapa que yo les tengo allí colocado, no sé si todavía lo están viendo, espero que sí. Si ustedes se fijan donde dice monte Sinaí, hermanos, entre paréntesis aparece Horeb. Voy a acercarlo un poco más. Aquí está. Monte Sinaí, y entre paréntesis dice Horeb. ¿Por qué es esto? Esto es porque se cree o se piensa, aunque la Biblia no nos lo dice directamente, pero se piensa o se cree que es el mismo lugar. El monte Horeb es el mismo monte Sinaí. Ahora fíjense, hermanos, yo no sé qué tan frecuentemente Moisés
estaba por ese lugar. Lo que sí les puedo decir es que había una distancia considerable desde Madián hasta este monte. Había una distancia considerable. Recordemos el momento o aquella ocasión cuando los hijos de Jacob iban a pastar hasta Siquem, hasta un lugar tan alejado de donde ellos estaban, de Hebrón. Algo así, parece que los pastores se alejaban por días o semanas a llevar los rebaños de ovejas a otros lugares. Y fue en este lugar donde Moisés recibiría el llamado y sería por primera vez el encuentro de Moisés, amén, con el Señor. Podemos ver algunas referencias con respecto al monte Horeb y el monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo dice: al tercer mes, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Aquí se nos habla del desierto de todo esto, el desierto de Sinaí. Entonces aquí vamos a ver que Sinaí, el desierto de Sinaí, sería un lugar donde los israelitas acamparían. Pero es en el tiempo en el que Moisés recibe los 10 mandamientos. Luego vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1 versículo 2: 11 días caminando desde Horeb por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Aquí se está vinculando Horeb con el monte Seir. Y si nosotros recordamos, hemos hablado de este monte Seir. Esto estaba hacia la tierra de Edom, es decir, hacia acá arriba. Entonces, por lo tanto, más o menos el monte de Horeb y el monte del Sinaí se ubican en el desierto de Sinaí y por lo tanto, muy probablemente en el mismo lugar. Sería en ese lugar, hermanos y hermanas, donde Moisés tendría ese encuentro con Dios y donde sucedería esto que tenemos acá. Si Moisés hubiese podido sacarse una selfie en ese lugar donde estaba la zarza que ardía, sería algo más o menos así. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de esta zarza, hermanos. ¿Qué hay de especial con esta zarza? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, con esta visión que recibe Moisés? En primer lugar, hablemos de lo que Moisés está visualizando. La Biblia nos habla de que Moisés mira una zarza que arde en fuego, pero que al mismo tiempo el fuego no consumía a la zarza. Amén. No se ve la presentación. La acabo de quitar. La acabo de quitar, pero antes sí se veía, ¿verdad? ¿O no? No, yo no veía nada. Estaba preguntando por interno, pero yo tampoco veía. Pensé que era yo nomás. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a darle aquí compartir. Vamos a la ventana. Y vamos acá al mapa. Ahora. ¿Sí se ve? ¿Alguien me... Sí, sí se ve. Yo no veo nada. La veo. Soy yo entonces. Ya. Soy yo, perdón. Ya, Sí, se ve acá. ok. Entonces aquí estaríamos hablando acerca de esto, hermanos. Esto que está acá. Bueno, ojalá lo puedan visualizar, hermano Elías, por favor, hermano Elías.
Téngase la amabilidad. No, yo no veo. No, no se preocupe, yo no veo nada, pero estoy escuchando. Ya. Algo pasó. Continúe nomás, perdón. Acá sucede algo, hermanos. Moisés está viendo una zarza que está envuelta en llamas, pero hermanos, estas llamas o este fuego no consume la zarza. Vamos a tratar de darle el valor que tiene esto, porque no era cualquier visión, hermanos. No era cualquier visión. Esta visión escapa de cualquier comprensión humana. Mi hermano Ezequiel quizás me pueda apoyar un poco con esto, pero cuando nosotros hablamos de fuego, estamos hablando de 3 elementos esenciales sin los cuales pudiera ser posible el fuego. Es decir, si faltare uno de los 3, no existiría el fuego. Y estos 3 elementos son el combustible, el combustiente y el calor. Dicho de otra manera, cualquier material que pueda quemarse, sea madera, sea papel, sea gasolina, el combustiente, que por lo general es el oxígeno del aire. Si ustedes saben que si le quitan el oxígeno al fuego, se apaga, porque el fuego necesita oxígeno. Y luego está el calor, la energía necesaria para iniciar y mantener esta reacción. Si la temperatura es baja, es muy baja, el fuego simplemente se va a apagar. Tiene que ser una temperatura alta. Entonces son 3 elementos que necesita el fuego, y en este momento, en la imagen que está viendo Moisés, están los 3 elementos. Pero si usted analiza, la Biblia dice que la zarza no se consumía. En otras palabras, le estaba faltando el combustible. No había gasolina. La madera, la rama, la planta no se estaba quemando. No tenía el combustible. Entonces, ¿qué era lo que generaba este fuego? Amén. Era una visión, hermanos, totalmente divina, algo inimaginable, algo indescriptible, algo que en realidad yo creo que Moisés se quedó corto a la hora de escribirlo o reflejarlo en este libro de Éxodo. Incluso vamos a ir un poco más allá, hermanos. Amén. ¿Qué representa la zarza ardiendo? Ya vamos para allá. Vamos a ir un poco más allá, vamos a avanzar un poquito, porque esto se pone interesante, hermano. Científicamente, si nosotros hablamos incluso de el color del fuego, este color es producido principalmente, hermanos, por la temperatura y por la composición química, preste atención, del material que se está quemando. Amén. 2 elementos clave para el color del fuego. Primero la temperatura y luego el material que se está quemando. Incluso es otro estado de la materia, dice mi hermano Ezequiel. Amén. Por ejemplo, si usted quema una madera, el fuego va a ser de un color. Amén. Y si usted quema algún otro, no sé, cobre, por ejemplo, si usted quema cobre, quizás la llama se va a ver de color verde. No sé, hermano, si la composición química del elemento que se esté quemando, si es potasio, usted va a ver una llama violeta. Si es, no sé, sodio, usted va a ver una llama de color amarillo intenso, hermano. Hermano Ezequiel. Exactamente, es así como lo estudian los científicos, los químicos. Cada color representa un gas terrestre, y cuando ese color es visto en el universo, este color es azul, es metano. Cuando se ve una estrella, por ejemplo, que tiene tintes azules, se cree que esa estrella tiene metano, por el hecho de que tiene un espectro visible, que es parte de la luz y que es la mezcla entre la luz y el material con la que está trabajando. Y en este caso vemos un color. ¿Qué color es la zarza? No lo especifica. De eso vamos a hablar ahora. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice de qué color era, no nos especifica. Yo solamente le estoy alimentando a ustedes un poco el hecho de qué pudiera influir
en el color de las llamas de esta zarza que estaba ardiendo. Las temperaturas también inciden en ello, hermano. Las temperaturas, por ejemplo, si las temperaturas están entre 600 y 80 grados centígrados, sería rojo. Si están entre 1100 y 1200 grados centígrados, sería naranja. Si está quizás más alto, sería amarillo. Ahora, las más altas que superen a las 1300 grados centígrados, nos daría un color azul, hermano. Entonces son varios factores que influyen acerca de qué color pudiera ser, hermanos y hermanas, este fuego, esta flama, esta llama que estaba en esta zarza que no la consumía. Amén. Y alguno pudiera decir, bueno, hermano, y a todo esto, ¿qué tiene que ver los colores o en qué cambiaría el significado del fuego, por ejemplo? Amén. Con respecto a esto, en nada, hermanos. Pero yo quiero ilustrarles a través de esta descripción, yo quiero ilustrarles lo maravilloso que era la imagen o la visión que estaba frente a Moisés. Si nosotros tuviésemos que hacer alguna interpretación, hermanos y hermanas, acerca de este fuego que estaba viendo, una interpretación simbólica, tal vez pudiéramos hablar de algunos colores, como por ejemplo el rojo, el cual es comúnmente asociado al fuego, el color rojo, a la pasión, y esto podría simbolizar la presencia de Dios, su poder transformador. Amén. Pero se habla acerca de el blanco, el cual es un color que representa la pureza y la santidad. Y le pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Moisés cuando él se acerca a esta zarza que arde en fuego? ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? Amén. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, es apartado. Ajá. No te acerques. Quita el calzado de tus pies. Dios lo primero que le está diciendo a Moisés es que el lugar en el que él se encuentra es un lugar santo, es un lugar puro. La Biblia dice que Dios es santo y habita en medio de los santos. Y el color blanco normalmente es asociado a este atributo, como lo es la santidad y la pureza. Y luego tenemos otro color que es el color dorado. El color dorado es un color que se asocia a lo divino o lo que es la divinidad y la gloria. Imagínense, hermanos, que Dios a través de esta imagen que le estaba mostrando a Moisés estuviese reflejando su gloria y su divinidad. Una llama de fuego dorado podría representar la majestuosidad de Dios. Entonces estamos hablando no de cualquier cosa, hermano. Este fuego que estaba viendo Moisés, imagínense un fuego color blanco, lleno de pureza, de santidad, hermano. Esto no es cualquier cosa. Esto dejaría sin palabras a cualquiera. Yo podría decir que por esta razón Moisés quedó tartamudo, pero no es así, hermano. Pero lo estoy diciendo como para tratar de que usted me entienda lo que yo le quiero decir en esta oportunidad. No era cualquier cosa lo que Moisés estaba viendo. Y el primer llamado que Dios le hace a Moisés era que quitara el calzado de sus pies. Quitar el calzado de sus pies ante este escenario, ante esta tierra, ante este lugar, esta tierra santa, significaba nada más y nada menos quitarse los zapatos. Es señal de reverencia, es señal de humillación, es señal de reconocer a un ser supremo. Quitarse los zapatos, en este caso las sandalias, hermano, representaría para Moisés
humillarse y reconocer la santidad y la pureza del Dios Todopoderoso. Una experiencia totalmente indescriptible para Moisés, hermanos. Yo sé que esta literatura que Moisés expresó en estos escritos de Éxodo no le hacen honor a lo que realmente pudo haber vivido Moisés al ver esta zarza, hermano, ardiendo en fuego, pero este fuego no consumía a esta zarza. Ese coro tan bonito que dice: ardiendo en fuego mi alma está. Ardiendo en fuego mi alma está. La zarza llena de fuego, encendida en fuego, y mi hermano Ezequiel me lo preguntó, representa, hermanos, nada más y nada menos que la presencia de Dios en ese lugar. Y aquí hay un elemento interesante que analizar, y es que la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 3 de Éxodo, la Biblia dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Quiero que usted analice, hermano, y recuerde cuando hablábamos acerca de los ángeles entre nosotros. Aquella oportunidad que tuvimos, no sé si fueron 3 hermanos o 4 clases que tuvimos acerca de los ángeles. Y una de ellas, creo que fue la última que tuvimos, hablábamos acerca del ángel de Jehová. Amén. Dice la Biblia: se le apareció el ángel de Jehová. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque dice el ángel, no dice un ángel de Jehová. Dice el ángel. Y si usted mira la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la palabra o el nombre ángel está escrito con una A mayúscula. En otras palabras, que aquí está haciendo referencia nada más y nada menos que al mismísimo Dios eterno. No fue que Dios mandó un mensajero para que se le apareciera a Moisés. Fue el Dios mismo, en este caso manifestándose en un fuego purificador, un fuego que no consumía, un fuego tan hermoso, un fuego que probablemente hizo que Moisés quedara perplejo y atónito por unos instantes antes de poder reaccionar y acercarse a ese lugar. Eso era lo que estaba aconteciendo en ese momento, y por eso esa zarza ardiendo en fuego es una representación literal de que Dios estaba allí. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que ver algo físico, algo tangible, para entender de que Dios estaba con ellos. Recuerden el arca del pacto. El arca del pacto era la representación de la presencia de Dios en ese lugar. Y en este caso, esta zarza que estaba envuelta en llamas, estaba diciéndole a Moisés que el Dios que probablemente sus padres le hablaron de niño, ese Dios que creó todas las cosas, que hizo un pacto con su padre Abraham, que hizo un pacto con su padre Isaac, que hizo un pacto con su padre Jacob, ese mismo Dios era el que ahora estaba frente a él, hablándole y diciéndole: quita el calzado de tus pies, porque estás en un lugar santo. Amén. Tremendo, hermanos, es tremendo, gloria a Dios. Mi hermana Teresa, no sé si está pidiendo la palabra, hermana Teresa, o fue que se le pasó a presionar allí el botón. Amén. Creo que sí. Pasé a apretar. Ok, no hay problema, hermana, no pasa nada. Pero sí, mis hermanos, este momento fue crucial en la vida de Moisés. Ahora aquí viene a entablarse una conversación. La Biblia dice que Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar. Hermano, yo quiero que usted por un instante trate, en lo más que usted pueda, en lo más que su imaginación le dé, trate de ubicarse en el lugar de Moisés. Trate de imaginarse que es usted el que está viendo esta zarza con un fuego tan hermoso que no consumía la zarza, y que desde ese fuego sale una voz. Amén.
que le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo me imagino que el corazón de Moisés parecía que iba a explotar, hermano. Yo me imagino que las piernas de Moisés comenzaron a temblar. Yo me imagino que en ese momento el pavor, el temor que invadió a Moisés prácticamente lo dejó inmóvil. Y lo primero que él hace es cubrir su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Probablemente se tiró, se postró en el suelo, probablemente, hermano, inclinó su rostro, se postró completamente en la tierra, hermano, probablemente por causa de lo que su ser estaba sintiendo en ese momento. Terrible cosa. Recordemos la imagen que ve el profeta Isaías, y él tuvo miedo y dijo: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos he visto a Dios. Amén. Y allí está Moisés. Y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el Señor le dice a Moisés: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Estas primeras palabras, esta primera conversación que tiene Dios con Moisés, hermanos, no era más que la manifestación de que el momento se había cumplido, porque recordemos de que Dios ya le había dicho a Abraham en su momento, ni siquiera había sido Abraham todavía, era Abraham, cuando Dios le dice que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años. Y en este momento Dios, en su providencia, Dios, aleluya, en sus planes perfectos, como lo son todos los planes de Dios, había identificado que ya se había cumplido el tiempo. Y este tiempo de estos 400 años también abarcaron los 80 años que en ese momento tenía Moisés. Dentro de los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel están los 80 años de vida de una persona común y corriente, como usted y como yo, llamado Moisés, que tuvo la dicha y el privilegio de ser escogido por Dios, no por sus actos, porque Moisés ni siquiera había nacido, no por mérito, por obras, porque no lo merecía, porque otra vez Moisés ni siquiera había nacido cuando Dios lo escogió. Así, hermanos, usted y yo, siendo personas comunes y corrientes, que no lo merecemos, que no merecemos la gracia de Dios, así usted y yo hemos sido escogidos por Dios para grandes cosas. Amén. Y había llegado el momento de Moisés. 80 años tiene cuando Dios le llama. Hermanos, yo voy a hacer el corte acá porque ya el tiempo ha avanzado. Amén. Sé que quisiéramos quizás quedarnos un rato más, un tiempo más, pero quisiera respetar los tiempos también, hermano, e invitarle desde ya para la próxima semana. Quiero tratar de comenzar a las 8 en punto para aprovechar bien esta hora y media que tenemos de estudio bíblico, hermanos. Y vamos a partir desde acá, desde este momento en el que Dios le dice a Moisés, cuando tu pueblo, cuando el pueblo hebreo te pregunte quién te ha enviado, tú le vas a decir que el yo soy te ha enviado. Amén. Desde aquí vamos a partir la semana que viene con la ayuda de Dios. Amén. Esperando que usted pueda hacerse el tiempo para conectarse también la próxima semana. Hermanos, vamos a orar
amén, para quedar despedidos en esta hora. Quiero invitar a mi hermano Ezequiel, que está por aquí. He visto salsa arder en este desierto. No es por mal lo que está sucediendo.